Bienvenidos aquí en Ique TV. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de un personaje muy querido en Panamá, muy odiado también en Panamá. Es Juan Carlos Tapia. Él es un opinion maker, es un empresario, un periodista, un melómano, una persona que reúne muchos de los talentos que tiene este país y también de las cualidades que tiene el panameño. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Daisy. Gracias a ti por venir a mi casa a esta entrevista. ¿Tú crees que me odian? Me odian los que yo los critico, sí, porque tengo base, pero la mayoría de la gente me aprecia. Sí, pero para los periodistas no es malo. Yo creo que cuando a uno lo quieren y lo odian igual, no, uno es buen periodista, ¿o no? Está bien, correcto, pero yo creo que la mayoría de la gente, yo produzco buena vibra, porque hago críticas muy honestas y tengo la virtud de que cuando me equivoco lo acepto y pido disculpas. Y eso le falta a muchos periodistas. Yo quiero contarles que Juan Carlos tiene una particularidad respecto al periodismo. Él tiene un programa, aunque no lo crean, que se llama Lo Mejor del Boxeo. Pero Lo Mejor del Boxeo tiene media hora, es un programa de 1 hora en televisión. Hora y media. Hora y media, y tiene, parte del programa son comentarios políticos. Así es. Y es una persona muy respetada en su opinión. Cuénteme, ¿qué ha pasado con los últimos tiempos, con respecto a la política? Están en campaña. ¿Cómo ha enfrentado usted eso en su programa? Bueno, mi programa siempre, la parte de los comentarios, yo creo que es un programa único en el mundo. Yo no conozco ningún programa de deporte que la primera parte comente política, pero mi programa siempre la parte política ha sido igual. Yo critico lo malo y pondero lo bueno. Porque yo no solamente critico, también pondero cosas buenas. En los últimos tiempos, yo te tengo que decir lastimosamente que hemos tenido el peor presidente de la historia republicana de Panamá. ¿Se refiere a Varela? A Varela, por supuesto, que es mi vecino y que vive 16 pisos abajo de este apartamento, de este departamento. Entonces, Varela me parece a mí que es un hombre visceral, que ha actuado más por sentimientos que por inteligencia. Entonces, Panamá no es para nadie un secreto que está en un decrecimiento económico, en un aumento del desempleo, las cifras lo hacen, y en un aumento de la deuda interna. Entonces, créeme que la gran mayoría de los panameños estamos deseando que llegue el 1 de julio para que termine la presidencia de Juan Carlos Varela. Bueno, Juan Carlos, pues usted habla de Varela y considera que es un mal gobierno, pero por fuera de Panamá nosotros hemos oído hablar mucho más mal de Martinelli, porque él está en la cárcel, fue extraditado. Realmente, ¿quién de los dos es más malo? Mira, lastimosamente, en los pueblos es muy difícil entenderlo. Martinelli, te digo una cosa, llevó a elevar el crecimiento de este país a un 11%. Fue el año máximo. Panamá llegó a tener un par de años con el mayor crecimiento económico mundial. No de América Latina, mundial. Crecer un 11% hoy día es impensable. El crecimiento de Panamá este año, cuidado, no llega a 4%, para que veas la diferencia. Martinelli deja el gobierno en un 3.5% de desempleo, que representa casi pleno empleo. Hoy día tenemos 7% de desempleo, que sigue siendo bajo para muchos otros países. Pero cuando tú tienes un desempleo de 3.5%, irse en 4 años a 7% es duplicar el desempleo. El problema del gobierno de Martinelli, que fue un gobierno muy corrupto, pero ¿qué es lo que dice el pueblo? Que jamás yo voy a estar de acuerdo. Robó pero hizo, y eso no es aceptable. Lamentablemente hace años que los gobiernos latinoamericanos, podemos decir, no solamente hizo, sino fue honesto. ¿Qué país se puede dar el lujo, Daisy, de decir hoy día, estamos creciendo, estamos bien y el presidente es honesto? Muy pocos. Sí, infortunadamente. Muy pocos. Entonces la diferencia entre Varela,
y Martinelli, que Martinelli hizo crecer al país. Pero hubo mucha corrupción. ¿No? Por supuesto que lo desprestigió. Varela, créeme, que lo ha hecho decrecer, pero también lo ha desprestigiado. Y esto se va a saber, porque las cosas malas de un gobierno se saben cuando el gobierno termina. En este momento, por ejemplo, la Procuraduría practica una justicia selectiva. Solo llegan a investigar a los del gobierno pasado. Y hay miembros de este gobierno que ya tienen actos de corrupción y no los investigan. Yo creo que eso pasa en todos los países. Sí, eso es verdad. Todos los gobiernos, infortunadamente, en la época actual estamos viviendo en el mundo una ola de corrupción. Así es. Por su programa han pasado prácticamente todos los candidatos, sobre todo en la primera vuelta. Entonces quisiera saber cuál es la opinión que usted tiene sobre los candidatos y si realmente hay alguno que podría sacar a Panamá de los problemas que está viviendo. Yo sé que a los periodistas no nos gusta decir de parte de quién estamos, pero ¿hay alguno que le parezca menos malo que otro o alguien que pueda llegar y hacer un cambio real? Primero déjame hacer un poquito de historia. Acuérdate que nosotros veníamos de una dictadura de 22 años que se rompe en 1989 y que empieza por segunda o tercera vez una democracia en Panamá con Guillermo Endara. Para mí Guillermo Endara ha sido el presidente más honesto que ha dado en la segunda parte democrática de nuestro país. Después de Endara surge un presidente que a mi criterio es uno de los mejores, que es Pérez Valladares, porque para mí es el iniciador del gran crecimiento panameño. El panameñismo, que es el partido que en este momento está Varela, entra con Mireya Moscoso. Los gobiernos panameñistas históricamente han sido los peores gobiernos. Eso le iba a decir, porque los tres últimos gobiernos de Panamá tienen muy mala fama y están en cabeza del mismo partido, ¿no? No, perdón, déjame corregirte. Después de Pérez Valladares viene Mireya Moscoso, después de Mireya Moscoso viene Martín Torrijos del PRD, y después del PRD, Martín Torrijos, viene Ricardo Martinelli con un nuevo partido que se denomina Cambio Democrático. No, las dos representaciones panameñistas en la nueva democracia es Mireya Moscoso y Varela, que son los dos momentos de menos crecimiento, de mayor desempleo y yo diría que de menos eficacia que el gobierno. El PRD, por el contrario, es un partido que tiene mucha capacidad, pero también hay corrupción. Es que el problema de América Latina ha sido la corrupción. Qué difícil es erradicar la corrupción. Entonces, por eso te digo, el más honesto, Endara. El que inicia la gran crecimiento, Pérez Valladares. Estabiliza Mireya, que los gobiernos panameñistas son muy populistas, muy populistas. Después viene Martín, que también empieza como PRD un gran crecimiento, y Martinelli lo lleva hablando, olvídate de la corrupción, hablando exclusivamente de crecimiento a niveles donde Panamá empieza a llamar la atención a nivel mundial. Por ejemplo, yo que he viajado toda mi vida, porque yo entre mis trabajos he tenido la representación de promotores de boxeo por el mundo entero, en tu país, todo el boxeo que se vendió a nivel vía satélite lo vendía yo. Yo representé a los más importantes promotores de boxeo del mundo. Después me contrata ESPN para América Latina. Yo soy el zapador de ESPN en Colombia. No. Así es que yo conozco toda América Latina y créeme que al conocer América Latina, tú llegas a la conclusión de que de lo que existe en América Latina, del abanico político, tratas de escoger lo menos malo. Por ejemplo, Pero eso no es muy triste. Es triste. Pero si yo te pongo ahora, por ejemplo, a decir, tú eres colombiana,
yo creo que ustedes están viviendo, oye, un gobierno relativamente tranquilo, pero por ejemplo Panamá y Venezuela, si tú me pones a escoger entre Maduro y Varela, yo escojo 10 Varelas por encima de un Maduro. Por supuesto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Panamá sigue siendo un gran país, Panamá sigue siendo un país de oportunidades, Panamá sigue siendo un país de crecimiento. Es que lo que pasa es una cosa, que la responsabilidad de un presidente panameño de un país de 4 millones es menos importante que la del alcalde de San Pablo, Brasil, que tiene 12 millones de habitantes. Entonces, cuando tú no puedes manejar un país de 4 millones y un alcalde o un gobernador de San Pablo te maneja 12, 14 millones, te das cuenta que el problema es eminentemente corrupción. Hay que trabajan para sus amigos y no trabajan para beneficio del pueblo. Sí. La ventaja de Panamá es que tiene una empresa privada muy fuerte, muy capaz, que es la que ha levantado el país económicamente. Hay un tema que me parece que es muy triste con respecto a Panamá, y pues lo ve uno desde afuera, y es esta riqueza que tiene Panamá. Es un país pujante, un país que crece, que tiene una economía ejemplar, y hay una gran pobreza. ¿Por qué es ese contrasentido de un país rico con un cinturón de miseria, con comunidades indígenas, con pobreza absoluta? Mira, eso se llama, eso es una sola razón, es la educación. Tú sabes que la única forma de crecer como país es la educación. Y acá los dignatarios no le dan la importancia que merece la educación. Entonces acá tenemos, como dices tú, acá tenemos una clase económica alta, rica, verdaderamente rica. Es un país rico. Claro que es un país rico. Digo, los mejores salarios en este momento en América Latina se están pagando en Panamá. Y hace 15 años se pagaban en Venezuela. Sí. ¿Ves? Entonces acá yo conozco empresarios amigos míos que ganan $1 millón al año. Y no uno, varios, de empresas probablemente internacionales. Pero esos salarios solo se veían en Estados Unidos. Bueno, Venezuela hace 20 años tenía los mejores salarios, cuando Panamá. Pero acá, te digo, el salario mínimo de Panamá, creo, si no me equivoco, es el más alto de América Latina. Posiblemente. Rondando los $800 por mes. Aquí un obrero de la construcción, no un obrero, un ayudante de obrero de la construcción gana $900. Pero ¿por qué hay tanta pobreza? Uno lo siente. Me decía alguna de las personas que entrevisté en estos días sobre las comunidades indígenas, están en una situación lamentable. El desempleo ha bajado. Sí. Ha bajado y están en un punto... No, el desempleo en los últimos 5 años ha subido. Bueno, pero con respecto a América Latina... no, bueno, pero es que... Ustedes tienen unos índices importantes. Claro, muy importantes. Bueno, todavía al crecer 4% sigue siendo importante. Sí. Pero cuando tú venías de crecer 11%, 4% para ti es nada. Claro. Ahora, si tú vienes de Bolivia, donde el crecimiento era 2%, y subes a 4%, sí es importante. El salario mínimo en Bolivia, si no estoy mal informado o estoy retrasado, estamos hablando de $90 a $100 por mes. Acá estás hablando de $800 el salario mínimo. No, Panamá sigue siendo un país de oportunidades. La pobreza extrema de Panamá jamás será en los niveles ni de Venezuela ni de Bolivia. Nosotros estamos muy por encima de esto. Inclusive lo veo yo en mis viajes. Yo he visto, por ejemplo, en países como Perú, te estoy hablando hace 10 años, a empleados públicos transportarse en camiones como si fueran ganado. Eso no lo ves en Panamá. No. Entonces, pero tienen unas diferencias muy grandes, en un nivel muy alto en unos sectores muy reducidos y una pobreza en la base del pueblo. Así es, así es. No, sí lo hay, sí lo hay. Y la pobreza se refleja más en base a la riqueza que ves. Porque si no vieras tanta riqueza, entonces, ¿qué pasa? Además, las noticias cuando te dicen tal funcionario recibió $20 millones mal recibidos.
Óyeme, ese tipo que está trabajando para llevar el pan de su exactamente, a la mesa. Dice, pero qué, ¿cómo me puedo sentir yo? Pero sí hay una diferencia en Panamá. Ahora, tú me preguntas como panameño, ¿cambiarías tu país por cualquier otro país de América Latina? Te digo no. No. Lo que pasa es que yo quiero seguir viviendo en el país, en el mejor país de América Latina. Bueno, usted los ha escuchado a todos, los conoce a todos. Usted es un gran conocedor de la política de su país. ¿Qué consejo le daría? ¿Qué sería lo más importante que tendría que hacer el próximo presidente de Panamá para poder salir adelante y solucionar los problemas que tienen? Primero, que ponga como primer objetivo la educación y la salud. Eso es importante en este país. Segundo, que cambie la Constitución. Que aquí haya una constituyente para cambiar la Constitución. Aquí hay una complicidad como la pueden haber en muchos países de América Latina. De que aquí el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen una mafia entre ellos para no agredirse. Aquí los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser totalmente independientes. Y la independencia tiene que ser que no dependan del nombramiento del Ejecutivo. Los legisladores o los diputados tienen que ser también independientes. Mientras, mira, la Constitución dice más o menos así: los 3 órganos del Estado serán independientes y trabajarán en coordinación, pero no son independientes. El legislativo negocia con el ejecutivo nomina a los magistrados del judicial y es el legislativo que él nombra. Y se forma, entonces tú verás que los diputados tienen que juzgar a los magistrados y los magistrados a los diputados. Y siempre tienen un acuerdo de que tú no me juzgas, yo tampoco te juzgo. Y ese es el gran error. Tienen que cambiar la Constitución de la República. A mi criterio, los magistrados deben ser nombrados por un cuerpo independiente, por un grupo independiente que escoja los mejores hombres. Los diputados sí tienen que ser... Y podría ser por cooptación en Colombia, sí, por cooptación, entre ellos mismos. Pudiera ser, pero no puede ser que es el presidente de la República el que decide quiénes son los magistrados de la Corte. Que son los que después van a juzgar. Así es, así mismo es. Bueno, eso en Colombia se llama manguala. Bueno, no lo sabía, pero en todos lados... O sea, estar todos haciendo todo lo mismo. Bueno, creo que este de verdad ha sido un personaje maravilloso para cerrar esta serie de entrevistas que hemos hecho en Panamá, porque nos da una visión realmente panorámica. Seguimos pensando que Panamá es un gran país, que tiene problemas como los tenemos todos, pero que seguramente va a salir adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar acá. Gracias, muy amable. Muy amable. Esto es todo en Quién y Qué TV. Gracias.